estamos agradecidos con el Señor, ya que estamos en su programa Escudriñando la Verdad, el Foro de Maestros. Queremos llevarle a usted lo que es la catología bíblica. Amén. Hemos estado tocando temas como lo que es las dispensaciones, los pactos bíblicos, métodos de interpretación, y hoy vamos a tocar lo que es el tema interpretación de la profecía. Vamos a navegar en esas aguas de lo que es la profecía en sí, ya que es un tema muy contagioso en la actualidad. Todo el mundo quiere saber profecía, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la profecía, cómo debemos interpretarla, cuáles son los métodos para poder interpretar y apegados a lo que es la escritura. Así que tenemos a nuestros colegas, amén, maestros. Vamos a dejar que ellos se presenten y que se introduzcan con la clase. Hermano Girón. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, donde quiera que se encuentren. Vamos a estar disfrutando de este programa tan lindo, y Dios pues nos bendecirá dando conocimiento y crecimiento espiritual al mismo tiempo. Dios les bendiga. Amén. Dios me les bendiga. Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dan nuevamente de compartir, ¿verdad?, estas enseñanzas que yo sé que son edificación para cada uno de nosotros. Esperando en el Señor, ¿verdad?, que cada uno pues aprenda algo especial hoy en este día, con la ayuda pues que el Señor nos dé aquí de estos lugares. Amén. Amén, hermano Carlos. Gloria al Señor. Siempre agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar, y esperando de que sea de edificación para ustedes los temas a tratar en este día, en el cual es importante, hermano, tomar en cuenta el método correcto para poder interpretar la profecía bíblica. Amén. Amén. Así que le entramos de lleno, hermano Carlos, usted mismo. Entramos con la interpretación de la profecía, las observaciones generales. ¿A qué es en sí la profecía? ¿Cómo entraríamos en el tema? Amén. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos cómo poder interpretar una profecía, que tomemos en cuenta ciertos parámetros para nosotros poder interpretar la profecía, porque hay ciertas características dentro de la profecía que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder darle una interpretación correcta, en la cual es importante que nosotros entendamos cuándo se escribieron, cómo se escribieron, qué parámetros tuvieron los profetas para poder escribir esas profecías. Entonces es importante que nosotros, hermanos, tomemos en cuenta estas características sobre la profecía, en las cuales como le dijera, son las herramientas que nosotros deberíamos de usar para poder darle una interpretación 100% a la escritura, y hacer ser fiel a la escritura y no dar interpretaciones erróneas. Yo he escuchado a muchos hermanos que hacen unas interpretaciones de la profecía y muchas veces se van a lo literal, o hay veces dicen de que ha sido un error del escritor bíblico, en el cual ellos dicen que de cierta manera se equivocaron los profetas, y ellos intentan darle la interpretación correcta a la escritura. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta en el Antiguo Testamento más que todo, porque en el Antiguo Testamento fue cuando se dieron muchas de las profecías, en las cuales es de tomar en cuenta ¿qué tuvieron como parámetro los profetas para tomar en cuenta, o para hacer esa profecía, o para dar esa profecía? Una de las las cosas importantes del estudiante de escatología es poder interpretar las porciones de las profecías en las escrituras, porque la escritura, las profecías no es un todo. O sea, una profecía no es un todo, sino que es un conjunto de algo, de un todo, ¿sí? Entonces no es así en sí individual una profecía, sino que... O sea, Dios no se la dio solamente a una persona. Usualmente siempre se la dio a varias personas, y no se distorsionaba lo que le dio. Siempre. Exactamente. Entonces ese es el punto principal, porque hay quienes toman que una profecía solo fue a un solo profeta y que solo él le dijo. No, es un conjunto de todo, y eso es lo lindo de la escritura, que nosotros podemos tomar 66 libros, podemos tomar las profecías dadas en estos libros, y vamos a ver que no hay contradicción, sino que es un conjunto de todo. Y por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta ciertas características especiales en cuanto a lo que es la interpretación correcta de la escritura. Por ejemplo, debemos de tomar en cuenta la importancia de la revelación dada al profeta en forma de intuición. Es decir, que el profeta intuía qué era lo que estaba recibiendo de parte de Dios, y podía ver el futuro inmediatamente presente, o eventos que estaban yendo en progreso. Pero es importante, hermano, que nosotros veamos esto en el sentido de que cuando el profeta recibía una revelación, nosotros tenemos que tomar en cuenta el parámetro de que las palabras que usaba estaban basadas
en el tiempo de él, en la cultura de ellos. En los hebraísmos de él también, o sea, cómo se podía llegar al pueblo. Que ese es el punto, pues ese es el punto. Para poder interpretar la profecía, nosotros debemos de entender que el profeta estaba buscando un lenguaje que fuera de acuerdo a la cultura donde él vivía. Y sencillo. Y sencillo, no entendible. Entendible, no como ahora, que ahora nosotros tratamos de buscar palabras científicas para aparentar un gran conocimiento de... Sí, mire lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual habéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Mira lo que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no solamente para una persona y solamente a él se le dio nada más. O sea, también de que la persona piense, yo creo que esto quiere decir esto. O sea, ya el método alegórico. Él propiamente, hablando, sí, correcto. Sí, alegórico. Por eso es que estábamos hablando la semana pasada de los diferentes métodos de interpretación, y por eso es que hablábamos nosotros el gramático, literal, pero asimismo alegórico a la misma vez. Es que el problema es la alegoría cuando se quiere hacer privada. O sea, yo creo, yo cuando pienso, yo usted siento. le quiere dar una interpretación extra fuera del contexto bíblico. O sea, hay personas, hermano Girón, hermano Ever, hermano Carlos, que dicen, oh, ahorita se me iluminó esto. Y comienzan a alegorizar ahí mismo, y comienzan a simbolizar todo. Yo no sé qué manera vamos a tocar esto, pero como que Dios solamente a él está hablando. Y solamente lo entiende. Como que solo él recibió esa revelación y que muchos se habían equivocado. Yo escuché a un hermano hablando de profecía. Sí, pero el punto en la profecía es de que tiene que haber una autoridad superior que autorice ese tipo de interpretación. No personalmente mía, sino que yo tengo que obedecer a una interpretación que ya está dada. Pero a veces nosotros no queremos complicarlos. Tal vez un punto nos va a llevar a buscar más y más, vamos a perder tiempo. O también mis propios intereses. Entonces me conviene interpretar de esta manera, pero no es una interpretación correcta. Claro, y parte del canon era ese, que tenía que haber un consenso, o sea, habían reglas. Habían reglas, entonces dentro de la profecía también hay reglas para poder interpretar, o sea, que yo no puedo salir con algo, como les digo, yo escuché a una persona que estaba hablando de profecía y dijo de que todo el mundo se había equivocado. Y que la iglesia nació en el capítulo 6, 7 de Hechos y que todos habíamos estado errados y que Cristo estaba en el judaísmo y empezó a hacer una interpretación. Parte de lo que estaba diciendo era cierto, pero ya cuando nosotros venimos y le agregamos como que yo soy el que Dios me reveló a mí y que todos han estado equivocados, yo tengo que tener cuidado en ese sentido, porque ahí ya estoy pecando yo de algo, ya estoy pecando de que como que a Dios a mí me lo reveló y no se lo reveló a nadie más. ¿Entiendes? O sea, una unción especial ahora. Son especiales. Como le digo, yo escuché a un evangelista que dijo... Manuel se ríe. Yo escuché a un evangelista que dijo, el espíritu que Dios me ha dado a mí, dijo, no se los puede dar a ustedes. Entonces él amedrentaba a la gente. Él amedrentaba a la gente diciendo como que si hay un pecado oculto acá, Dios me lo va a revelar y yo se lo voy a decir. Y ahí el problema es que entra entonces la adivinación, hermano. Porque Satanás puede usar también esa persuasión de las personas y decir, ¿sabes qué? Tú tienes un don especial. Y ese don, y comienza a decirle lo que la gente hace o algo, y esa adivinación, eso no viene de Dios. Eso es lo importante, hermano, que nosotros entendamos que Satanás habla en primera persona, no habla en segunda persona. Sí. Entonces, Satanás no le va a venir a hablar al oído a uno, ¡hey, qué buen intérprete sos! No, le va a venir a usted a decir, ¡qué buen intérprete soy! Wow, cómo desgloso yo el Salmo 91, como yo ninguno. Bueno, y eso es bíblico, porque dice que el primer intérprete de la escritura fue Satanás. Claro. Él fue el que le quiso interpretar la Biblia. ¿A quién? A Eva, a su manera, claro. Llevando una verdad escondida, muchas mentiras. Es que mire, el problema con esto, hermano, que ya que estamos hablando de profecía, el problema con esto surge en que por lo regular, la mayoría de predicadores solo dan el lado A de la Biblia y no le dan el lado B de la Escritura. Entonces la Escritura tiene un lado A y un lado B, porque hablamos de bendiciones y maldiciones, de obediencia y desobediencia. Entonces la Escritura no es de interpretación privada, dice la Escritura que la profecía no es de interpretación privada, sino que hay que ver qué era lo que estaba pasando con los profetas y el punto de vista de ellos. O sea, cuando nosotros hablamos de la importancia de la profecía, vemos de que
ellos lo recibían de una forma intuitiva, o sea, ellos intuían, es como nosotros intuimos cuando algo va a salir mal dentro de una congregación por lo cómo se está moviendo. Entonces ellos intuían cuando estaban recibiendo una profecía de parte de Dios, y ellos lo podían ver que por porciones, algunos de ellos lo recibieron por porciones, y algunos vieron el evento, pero lo vieron de una forma corrida. Y entonces ellos, para poder entender esto es, hermano, que cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros queremos que la Biblia sea cronológica 100%. Sí. Entonces, pero la Biblia no es cronológica 100%, sino que Dios se encargó de darle porciones a ciertos siervos de Él o profetas, en los cuales nosotros podemos ver que para que esto, que entendamos de que esto es de Él, cómo es que estas personas escribieron de un mismo tópico, diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes tiempos, y en los cuales diferentes lenguajes, y no se contradicen entre ellos mismos. Es decir, que puede haber una aparente controversia o contradicción dentro de la escritura, pero no es que la haya. Pero es en traducciones quizás, pero no en el sentido que va. Pero a eso voy, es que ese es el punto principal. El punto principal de la profecía, hermano, es, por ejemplo, cuando nosotros vemos la profecía, puede ser presentada de una manera individual, o una multitud de hechos, o una multitud de hechos individuales, en los cuales nosotros debemos de ver ciertos puntos, y aquí es donde yo me voy a detener un poco, hermano, porque es importante que a la hora de interpretar la Biblia nosotros tengamos en cuenta ciertos parámetros para poder interpretar correctamente, en el sentido de que, por ejemplo, el profeta Isaías habla de una época cuando dice el Espíritu del Señor. No sé si es importante, vaya, dice el Espíritu de Jehová. Dice que es importante que nosotros entendamos, Isaías dice que él vino a proclamar la buena nueva, la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Para poder entender esto, hermanos, es importante que nosotros entendamos, vaya, el profeta vio este evento, pero lo vio como un solo. O sea, no lo vio en tiempo lineal, sino que lo vio como en tiempo-espacio. Vio como un evento, pero este evento estaba pausado por etapas. Por ejemplo, para poder entender esto, es que la gente no lo entiende porque nosotros hoy tenemos la Biblia ya partida. Entonces nosotros la Biblia, por eso es que se saca de contexto muchas veces la Biblia, porque ahora saca un pedacito de aquí, un pedacito de allá, un versículo de aquí, un versículo de allá, y usted lo acomoda a su propia conveniencia. Antes no, antes usted tenía que leer todo el libro para poder interpretar correctamente la Escritura. Cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, cuando Jesús toma el rollo de Isaías, del libro de Isaías, Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrolló el libro. Pero cuando nosotros lo vemos ya partida la Biblia y ya la vemos desglosada en capítulos y versículos, en el mismo capítulo 61, versículo 2 dice: y proclamar el año de buena voluntad y el día de venganza de nuestro Dios. Entonces, pero Jesús no terminó de leer el versículo, porque nosotros ya tenemos el versículo, ya lo tenemos partido, sí. Pero cuando Jesús agarró el rollo, solo se detuvo cuando dijo el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces no habló, o sea, el profeta lo vio como un evento continuo, en conjunto. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, por eso debemos de entender que debemos de tomar en cuenta los diferentes profecías que acompañan esta profecía, o diferentes eventos que van acompañando la profecía, para poder interpretarla correctamente. Y es por eso que hay quienes dicen que la Biblia se equivoca, pero porque no toman en cuenta los diferentes eventos o las diferentes profecías que van acompañando un todo. Sí. Entonces Jesús estaba hablando de lo que se estaba cumpliendo hasta ese momento, porque ellos venían de lo que era del exilio de Babilonia, venían saliendo de un exilio de Babilonia, pero estaban ya bajo el yugo romano. Entonces ellos buscaban el día de venganza del Señor y lo esperaban, y por eso es que no creyeron en Jesús, sí. Porque ellos querían que Jesús sacara ya la espada y les empezara, sí, a dar garrote a todos. Sí. Pero primero Dios tenía que preparar el corazón de la gente para que la gente pudiera entender cuál era el proceso y pudiera entrar. Amén. ¿Entiende? Entonces ese es el punto principal, y es por eso que nosotros debemos de entender que la profecía no puede ser de interpretación privada. Entonces los profetas tenían una intuición
en la cual el profeta hablaba de una gloria futura. Por eso es que nosotros vemos que nosotros hablamos de la gloria de Cristo y a la misma vez vemos de que estamos hablando del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo es posible que hable de sufrimiento y hable de gloria a la misma vez en una misma profecía? Porque son eventos que van pausados, y es por eso que para poder interpretar la Escritura nosotros debemos de saber interpretar los tiempos en los cuales se fue dando esa profecía. Y por eso es que el profeta miraba las profecías, pero como decía el hermano César, que ellos tenían que hablar un idioma en el cual fuera sencillo para la persona que lo estaba percibiendo. Y es por eso que nosotros debemos de buscar el tiempo cuando se escribió, a las personas para las que fueron escritos, cuál era la cultura que estaba reinando en ese momento, para poder dar una interpretación correcta a lo que nosotros estamos leyendo. Es por eso que nosotros debemos de tomar en cuenta muchos parámetros para que nosotros podamos entender que la profecía podía cumplirse inmediatamente. Es decir, que las profecías, por ejemplo, a Jonás el Señor le dijo: ve a Nínive y diles que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, les va a caer. Sí, y era una profecía. Sí, le dio datos, fecha completa. Pero era una profecía condicional. Si no se arrepentían, les iba a caer. Sí. Pero si ellos se arrepentían, pues Dios decía que Dios se iba a arrepentir del mal que iba a traer sobre la ciudad. Y Jonás no fue que se fue a pregonar a todas las casas: miren, si no se no, aquel iba a regañadientes y solo llegó a la plaza y se fue. Entonces no es que ese solo llegó a la plaza y va gritando en el camino, llegó a la plaza, y si no se arrepienten. Fue el profeta macro, güey. Pero es bueno entender, porque a veces nosotros juzgamos también, y por eso es que valga la redundancia, es bueno que entendamos por qué Jonás actuaba así también. Sí, claro. O sea, imagínese usted que usted a su gente la estén asesinando y le arranquen la piel y se la pongan como tendederos a la orilla de la calle. O sea, él pensaba en su misma justicia, que cómo estas personas iban a ser salvas por Dios sabiendo que eran tan perversas, porque Nínive era parte de Babilonia. Sí. Era parte de Babilonia, entonces la perversidad estaba, y él estaba viviendo a flor de pieles. Entonces por eso él quería que Dios trajera juicio sobre ellos. Pero entonces, por otro lado, hermano Carlos, también esto nos trae luz sobre cuando una profecía no se cumple. Porque a veces dice: el profeta es falso, no se cumplió la profecía. No, es que es condicional. Entonces ahí sí, a veces si la persona se arrepiente no se va a cumplir. Pero si no se arrepiente, sí se la va a cumplir. El juicio viene. Viene el juicio. Entonces, por eso es importante, por eso es lo mismo de tomar en cuenta todos estos puntos o estos parámetros o características dentro de la profecía, que hay profecía que sí es condicional y hay profecía que no es condicional, que se va a cumplir y se va a cumplir al pie de la letra, porque Jesús dijo: todo esto va a pasar, todo lo que ustedes ven va a pasar, pero ni una tilde de una jota no va a pasar sin que no se cumpla. O sea, toda esta palabra se va a cumplir. Pero hay profecía que sí es condicional. Si usted se arrepiente, Dios no va a traer juicio sobre usted. Y es por eso que nosotros debemos de entender esto. Por eso es que nosotros debemos de entender que las profecías muchas de ellas se van a cumplir sucesivamente. O sea, es decir, que hay profecías que se cumplen inmediatamente, hay unas que no se van a cumplir inmediatamente y hay unas que tienen cumplimiento hasta tiempo futuro. Exacto. Pero bien adelante. No, por eso y no es que el profeta haya fallado. No, por ejemplo, a Daniel le dijo: guarda, encierra, guarda. Puede morir el profeta y no se ha cumplido la profecía. Exactamente. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que la profecía hay que tomar en cuenta todas estas características para poder nosotros darle una interpretación correcta. Hay, como decía usted, entonces es cierto, hay profecías que es condicional, pero hay quienes hoy en día toman mal el contexto de esta profecía y dicen: así dice el santo, y se llenan la boca hablando: así dice el santo, esto y esto y esto y esto y esto va a pasar, pero no se cumple. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio, dice que si Dios no ha hablado y si no se cumple 100% lo que él dijo, Dios no ha hablado. Si se cumplió solo el 90%, Dios no ha hablado. Amén. ¿Entiendes? Entonces el punto principal. El enemigo es imitador. Sí, lo puede hacer que funcione. Sí. Y es que puede hacer que funcione, hermano. Y ese es el punto principal. Por eso es que yo siempre que tengo la oportunidad de compartir con hermanos les hago saber este punto de vista en el cual les digo yo que tienen que tener cuidado con lo que están diciendo, y si Dios se los está dando verdaderamente, porque muchas veces influye el yo, mi deseo, o mi intuición creyendo de que Dios me está hablando. Y por eso es que Dios nos dejó la Escritura, porque dice que hacemos bien si nosotros
prestamos atención y leemos y hacemos la profecía que está escrita, revelada ya, y no en la que yo creo estar recibiendo o revelación que yo creo estar recibiendo. Sí. Porque revelaciones bíblicas ya no existen, hermano, porque entonces le hiciera falta algo a la Biblia. Sí. Entonces nosotros vemos que los fundamentos en los cuales nosotros estamos fundados, Cristo es el fundamento, la roca, los apóstoles son los pilares, las columnas en las cuales nosotros descansamos, en las enseñanzas que ellos dejaron. Hoy hay más pilares. No, faltan todavía, imagínense, por eso es que nosotros vemos hoy apóstoles por todos lados. Cuando venga la Nueva Jerusalén, que tiene lo de los 12, va a hacer falta ahí todavía. Les hace falta. ¿Cuál es el punto? Que por eso es que hay quienes dicen de que no, que apóstoles todavía tienen que haber. Momento, los apóstoles tenían que haber para fundar esto que nosotros tenemos aquí, Sí. en los cuales nosotros descansamos en una enseñanza ya escrita, en la cual nosotros descansamos y en lo que ya está revelado, no en nuevas revelaciones, no en que el Señor anoche me habló en sueño y yo le... Porque esto es normal, esto usted lo mira en la iglesia y el Señor me hablaba anoche, hermano, a la 1 y no me dejaba dormir. ¿Y qué quieres, Señor? ¿Qué me quieres decir? La Biblia le sale, lee la Biblia porque no la leen. Sí, Porque sí. son macro, güey, todo quieren al instante, van al púlpito para que Dios les hable de una manera macro, güey, que Dios les hable ya, porque no hay una continuidad y no hay como le dijera, disciplina en cuanto a la escritura. Hay personas que no leen la Biblia en toda la semana, hermano. Hasta el domingo que llegan a la iglesia toman la Biblia y hasta ahí le quitan el polvo a la Biblia. Pero por eso es que se saca de contexto la escritura. Por eso es que yo siempre digo, no peca tanto el que está arriba, fíjense, sino los que están abajo, porque permiten subir a aquel que está allá arriba. Entonces, Pero porque nosotros... hay algo, hermano Carlos, que a mí me ha llamado la atención durante el tiempo que el Señor pues me salvó y he podido estar militando en el Evangelio. Es que aparecen bastantes profetas emocionales y hay muchos profetas que dicen, sí, el Señor me dio un sueño que esto le iba a pasar a determinado hermano o a determinada persona, pero nunca se lo dijo. Y cuando hay personas que tienen peso sobre ellos, le tienen temor darle una profecía. Pero es que mire, hermano, ese es un buen punto, porque a mí me ha pasado. Yo he visto hermanos de que Dios les ha dado un sueño a ellos y hay hermanos que le dicen, dilo a la congregación. Pero hay veces Dios le da algo a usted, pero tal vez es específico para un hermano. Para una persona, sí. Cuando nosotros hablamos de profecía puede ser referente a un evento o algo que le puede suceder a un hermano. Sí. O el pecado que esté practicando un hermano. Esa revelación sí hay, pero no revelación bíblica. La revelación bíblica ya está. Yo no necesito que me vengan a hablar. Mi hermano, el Señor me dijo algo. Está enmarcado. Mi hermano, que hay un versículo que me impacta a Jeremías. Usted sabe que Jeremías hubo muchos profetas, ¿verdad? Contemporáneos, pero eran profetas mentirosos, ¿no? Que le decían a Jerusalén, no, que tú vas a ser librada por mano de Jehová, y Jeremías decía lo contrario, que se cuentan entre nosotros que fue uno de los evangelistas más frustrados porque no se les salvó ni un alma. Todos se le fueron, igual que Noé, ¿verdad? O sea, era el modelo de los profetas, de los profetas evangelistas que fueron frustrados para muchos, no para Dios. Porque no aceptaban el mensaje. No aceptaban el mensaje. Miren lo que dice Jeremías 23:28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel y dice, y aquel a quien fuere mi palabra, pues cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dicen o que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, a cada uno a su más cercano. O sea, Jehová mismo le está diciendo, ¿qué vale más? ¿O el sueño que tú tuviste o mi palabra? Pone como símbolo la palabra de Dios como trigo y pone el sueño como paja. ¿Qué pesa más? Qué interesante, qué interesante. Eso es lo importante, fíjese, y por eso es que la misma escritura nos da luz a nosotros. Es por eso que si una persona recibe un sueño o dice que recibe una profecía, debería de revisarlo a través de la escritura. A través de la escritura. Es un escáner, la autoridad. Porque la Biblia es el escáner. Si o sea, le pasa, la Biblia, si pasa el escáner bíblico, entonces hace bien en hacerlo. Pero imagínense,
yo vengo, el Señor me dijo anoche que viene pronto. Eso no es profecía, eso está escrito. Ya está escrito. No necesito que venga alguien y me diga, el Señor viene pronto, dice que faltan 5 para las 12 para que venga. El Señor viene, dice, y el que piensa que se tarde, pues no lo tengan por tardanza, porque el que viene ha de El venir. hermano Ever no dice nada, pero se ríe. Cosa, pero suelta, hermano Ever. Diga. No, es que es interesante ver todo esto, ¿no? En cuanto a la Porque son profecía. características, mire, son características que todavía no hemos salido de ese tema. Exacto, entonces la gente, todo el mundo quiere profetizar, todo, ¿verdad? Porque el que profetiza bastante se vuelve popular y lo invitan por aquí, lo invitan por allá y dice, no, el profeta tal, ¿verdad? Y Lo respeta. Lo respeta más y le ponen título y el problema es que la persona recibe el título sin darse cuenta, La ¿verdad? responsabilidad que lleva encima. Exacto, ¿verdad? Y hasta juicio que puede haber sobre sus hombros por aceptar estas cosas, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿verdad? Conocemos que la profecía funciona, ¿verdad? Como un don, ¿verdad? Pero sabemos cómo Dios la usa en determinados tiempos. Yo no puedo venir y decir, yo tengo, ¿verdad? La profecía hoy, porque ¿qué tal el Señor no me dice nada hoy? Pero como ellos se llaman profetas, al final caen en lo que es la adivinación, como estamos hablando, ¿verdad? Porque como ellos se les llama profeta y Dios no les dio nada en ese momento, pero ellos tienen que profetizar porque por eso los llevaron. Pierden la calidad. ¿Verdad? Y es problema, porque al final el juicio para él y para el montón que lo están siguiendo. Eso es lo peligroso, yo lo que trataba yo de recordar, eso es lo peligroso. Cuando el profeta dice, yo soñé que a fulano de tal le iba a pasar eso y eso, ¿por qué no se lo dijo antes para que no le pasara? Este es un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros doctrinalmente hablando, es más peligroso todavía porque no es uno el que va a morir, son cantidades grandes por una falsa interpretación profética. Se engaña o por buscar un renombre, o sea, ese es el punto. Credibilidad, quieren credibilidad. Imagínense, los de Babilonia dijeron, hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que sucede ahora con los falsos profetas que andan de iglesia en iglesia? Le digo, a la iglesia llegó uno hace tiempo y ellos se caracterizan por andar un anillo grande de oro y un reloj grande que brilla. Característica de los evangelistas y profetas es esa. Usted invite a uno o va a ver alguno, usted le va a ver un anillo grande o anillos y un reloj grande brillante. Esperemos que está con el cual agarran el micrófono y ser reconocido porque es símbolo de prosperidad. Y lo que él dice se cumple. Pero el punto es la gente lo relaciona con el conocimiento y lo que tiene encima. Y la prosperidad. Claro, sí. Pues próspero, porque es un verdadero siervo de Dios. Si uno anda con un carrito de media vida o no tiene buen anillo, ese no tiene conocimiento. No. Entonces, ¿para qué invitarlo? Sí, no hay que invitarlo. No va a dar nada. Y es más, hermano, calificado. Es más, usted puede estar dentro de su misma congregación y no lo ponen. No. Porque lo califican por lo que tiene. Claro. O hay veces porque en vez de llenar la iglesia, la va a vaciar. ¿Entiendes? Entonces ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas iglesias están llenas de disques profetas en el cual dice, así dice el santo, que se pongan en 7 días de ayuno. ¿En serio? Bueno, o sea, no sé si en serio, no. O sea, me refiero que esa es la profecía que hay ahora. Esa persona que usted dice son pastores, o sea, tienen un congregación y dice, ya no me llamen pastor, ahora llámeme profeta. Imagínense. Sí, ¿ya has visto a personas? Sí. Yo las he visto. Suben de título. Imagínense, suben de título. Hubo un profeta, y Micaías creo que se llamaba, ¿sí? Cuando dice de que los demás le profetizaban, así dice el santo, y agarraban unos cuernos que los acornearás. Sí, era Micaías. Para acá. Ajá, para acá. Ajá, entonces viene y aquel le dijo, mira, vamos donde el rey, profetizarle bien, men. Le dijo, hey, vamos a la batalla. Sí, le dice. Le digo, yo les digo que lo que Jehová me diga les voy a decir. Josafat fue que se unió para la batalla. Ajá, entonces, pero acá quería estar seguro. Pero acá el mismo acaba de decir, nunca me dice la verdad. Aquel le dijo, no, andá, le dijo, vas a ganarle. Sí, pero Josafat le dijo, no hay un profeta verdadero, le dijo. O sea, la persuasión. Sí. Correcto, aquel reconoció. ¿Verdad? Sí, que detectó los lisonjeros. Porque Josafat dijo, todo esto me parece que son lisonjeros, le están dando gancho al rey. ¿Tú tenés alguno por ahí que de verdad sea profeta? Le digo, sí tengo uno, dijo, pero ese nunca me dice lo que a mí me gusta. Aquel dijo, nunca me dice lo que yo quiero oír, solo me dice lo que no quiero oír. Entonces, tráelo, le digo. Aquel lo iban convenciendo en el camino y cuando llega allá le dijo,
No, sí, le dijo, andabas a ganar, le dijo. ¿Ves lo que te digo? Le dijo, que nunca me dice la verdad, le dijo. Sí. O sea, sabía, Sí, él sabía. Pero como era fuente de ganancia, sí. entonces, le dijo, mira, por allá salió el que te dijo profetizar mal, hasta lo cachetearon. Sí. ¿Por dónde se fue? Le dijo el espíritu que me dio falsa profecía, le dijo. Incluso delante del Señor sale la misma narración con la cual le dice que un espíritu salió para ser espíritu de mentira dentro de la boca. Entonces el castigo de Dios puede venir en el sentido de que lo deja a su libre pensamiento y a su libre albedrío para que usted traiga algo que no es de Dios. Sí. Y ese es el punto principal por lo cual nosotros debemos de tomar en cuenta todas estas características de lo que estamos hablando en cuanto a la profecía. Entonces nosotros podemos ver que la profecía más que todo debe de estar en un espacio, abarcado de un espacio, y no de una manera, de un tiempo literal o un tiempo cronológico, por decirlo así. Por eso es que nosotros podemos ver que los profetas hablaron en tiempo como presente. Cuando miraban una profecía, ellos la hablaban como presente. Por eso decían, un hijo nos es dado. ¿Entiende? Isaías 9:6 dice, un hijo nos es dado. Entonces, pero ellos hablaron en el sentido como que estaban viviendo en el momento. Sí. Incluso muchos de ellos hablaron como que ya había pasado. Sí. Y muchos no entendían lo que Y escribían muchos tampoco. no entendieron lo Pedro que lo estaban dice. hablando. O sea, porque Pedro, exacto, Pedro dice, porque muchos de ellos hablaron sin entender lo que estaban hablando, dice, porque era algo que no habían palabras para ellos poder explicar. Por eso es que nosotros vemos, para los que somos de la edad del año 1900 y algo de la para allá, generación X. de la generación X para atrás, nosotros podemos ver que nosotros teníamos un lenguaje diferente hace 20, 30 años, hermano. Sí. De 30 años para acá el lenguaje ha cambiado. Tanto hemos cambiado, hermano. Tanto ha cambiado, hermano. Ya corrió bastante agua bajo el río. Entonces, pero imagínate, cuando nosotros vemos esto, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta estas características. Porque el lenguaje que nosotros usábamos hace 20 años, 30 años, ya no es el mismo lenguaje de ahora. Ahora imaginémonos dentro de la Biblia, 2000 años después, con una cultura diferente. Cuando allá no existía el avión, ¿cómo iba a describir un profeta un avión con algo contemporáneo con ellos, en lo cual no existía la tecnología de esa magnitud? ¿Qué lenguaje podía ocupar para poder interpretar algo como eso? No podía. No podía, Porque no entendía. entonces tenía que hablar de una manera que fuera entendible para los que estaban contemporáneos en su tiempo. Y es por eso que nosotros podemos ver que la profecía, debe de tener partes y entender de que la profecía nosotros la podemos ver y ponernos en el lugar del profeta. ¿Cómo estaba viendo el profeta? Lo estaba viendo en el presente, lo estaba viendo todavía a un tiempo más futuro, todavía más adelante, así como Daniel cuando le dijo escríbelas y séllalas porque no es para este tiempo, es para el tiempo venidero. Cuando le dio, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, le habla y le dice escríbelas en un libro porque estas no son para este tiempo. Y es por eso que nosotros entendamos cuando nosotros hablamos de tiempo, nosotros muchas veces nosotros interpretamos de una manera errónea cuando hablamos de tiempo, la terminología siglos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Gálatas 1:4, nosotros vemos de que habla del presente siglo malo, pero nosotros podemos ver, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces está hablando de un siglo, pero no debemos de tomar la palabra nosotros siglo como algo literal verdaderamente, por decir, porque este siglo pasará o esta generación no pasará hasta que se cumpla, sino que está hablando de un tiempo definido dentro del espacio en el cual la profecía está siendo dada. Por eso que nosotros podemos ver que este siglo se puede hablar del tiempo en el espacio que está hablando ellos, o en el siglo venidero del tiempo en el que ha de venir, en el cual nosotros habramos de estar viviendo, o los que han de venir en el cumplimiento de las profecías que han de cumplirse todavía. Es por eso que es necesario que nosotros entendamos todos estos parámetros y no queramos que las profecías se cumplan literalmente como están. En cuanto en Cristo, la mayoría, la más de 300 y pico de profecías que se cumplieron con la venida de Cristo, se cumplieron literalmente, porque la Biblia hablaba de la profecía de que un hijo nos es dado, hablando de Cristo, y se cumplió literalmente. Entonces hablamos de la venida de Cristo, vemos que vamos a estar hablando más adelante de las profecías de un cumplimiento, doble cumplimiento. El hermano lo va a tocar el tema ahorita. Entonces parte de ello es que con Cristo
Cristo se cumplieron varias, pero no fue un cumplimiento total, o solamente sino que único. fue parcial. A lo que O sea, no pertenecía, fue único, a lo que pero pertenecía ese tiempo. a lo que pertenecía ese tiempo. Entonces, por eso hay profecía que sí se cumplió literalmente cuando decía que Él había de venir. Cuando, por ejemplo, la profecía que se le dio en Génesis 3:15. ¿Verdad? Entonces está hablando de algo literal que sí se cumplió la profecía cuando le dijo a Abraham que también su simiente, porque no habla de simiente, dice Pablo, sino que dice, habla de una, no de muchos. Entonces está hablando de cumplimiento de la escritura en cuanto a Cristo. Muchas de esas profecías se cumplieron literalmente. Entonces tuvieron cumplimiento en Cristo. Entonces, en cuanto a Cristo, sí, la mayoría de profecías, muchas de ellas son literales, pero de otras de ellas no son tan literales en el sentido de que hay tiempos, hay espacios en los cuales para que y hay figuras, hermano, va a tocar, hay figuras. Y hay figuras en cuanto a esto. Sí. Y simbolismo. Amén, hermano. Entonces, estamos bien con lo que es las características y los tiempos de la profecía. Y los tiempos de amén. la profecía. Entonces vamos a entrar, hermano Ever, con lo que es el doble cumplimiento, la ley del doble cumplimiento y las profecías condicionales. Amén. Varios escritos nos hablan a nosotros, ¿verdad? Los que han estudiado acerca de esto, que pocas leyes son tan importantes, o pocas leyes son más importantes que la interpretación de profecías en la escritura, que estas leyes de doble cumplimiento, ¿verdad? Estas de doble cumplimiento las conocemos nosotros, ¿verdad? Que son eventos que se cumplen, ¿verdad? Que determinado profeta lo da en un tiempo y se cumple en el momento, pero tienen otro cumplimiento más adelante. Hay muchas profecías acerca de todo esto, ¿verdad? Estas profecías tienen frecuentemente un significado doble, ¿verdad? Ya sea, ¿verdad? Como estamos hablando, en un momento cercano o en un momento remoto, ¿verdad? Fueron cosas, ¿verdad? Que nuestro Señor estableció de esta forma. Por ejemplo, nosotros podemos ver una de las profecías, ¿verdad? Joel capítulo 2, verso 28-32, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, ¿verdad? Y por ahí va la profecía. Luego nosotros, ¿verdad? Nos trasladamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y vemos nosotros, ¿verdad? Allá en el Pentecostés, allá en el aposento, ¿verdad? En el Hechos 2, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de esta profecía que Joel había hablado, donde habla que derramará su espíritu sobre toda carne. Pero cuando habla de toda carne, en ese momento no era, ¿verdad?, toda carne que estaba siendo derramado. Era, ¿verdad?, parcial. Era algo parcial. O sea, habían aproximadamente unos 3,000, ¿verdad?, el que estaban gozando de esto. No eran todos. Ahora, esta profecía tiene doble cumplimiento, ¿verdad?, porque más adelante nos habla a nosotros acá. Por ejemplo, Hechos 2:20, ¿verdad? Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Pero hablando en cuanto a la misma profecía, pero esta profecía tiene doble cumplimiento, ¿verdad? Porque parte se ha cumplido, ¿verdad? Y parte está por cumplirse, ¿verdad? A lo que se le conoce como la gran tribulación. Entonces, ¿verdad? Estas profecías tienen doble cumplimiento en cuanto a los acontecimientos que van a pasar, ¿no? La Biblia está lleno de todas estas, ¿verdad?, profecías de doble cumplimiento. Y muchas de estas profecías, por ejemplo, cuando nosotros leemos Génesis, ¿verdad? Y vemos cuando a Abraham se le promete algo, ¿verdad? Le dice que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en estos momentos Abraham no tenía familia, no tenía hijos, no tenía nada. Entonces, ¿verdad? Se iba a acontecer, ese acontecimiento iba a acontecer, pero, ¿verdad?, el Señor le dio algo para que se diera cuenta que sí iba a cumplir su profecía, que le dio a Isaac.
¿verdad? Para que la simiente de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra, en el cual, ¿verdad? Hasta el día de hoy vemos nosotros, ¿verdad? La bendición que hay sobre ellos. Entonces, esta ley del doble cumplimiento, cuando nosotros vemos estas profecías, hay muchas profecías que han tenido doble cumplimiento y más. Hay unas que se han cumplido hasta cierto punto, ¿verdad? Y otros puntos están por cumplirse. Que todavía no ha llegado el momento. Entonces hay muchas profecías de estas, a todo esto, ¿verdad? Se le conoce como la ley del doble cumplimiento, que al final, ¿verdad? Se juntan los tiempos en cuanto a las profecías y, ¿verdad? De que se van a cumplir a su totalidad, se van a cumplir. Pero, ¿verdad? Ciertas profecías solo se han cumplido, ¿verdad? En doble cumplimiento y todavía falta por cumplirse, ¿verdad? 2 veces, 3 veces y hasta 4 veces. Esto, ¿verdad? Lo vemos nosotros, como lo hablábamos nosotros en el libro de los Hechos, de los Apóstoles, y en Joel, ¿verdad? Esta profecía que tuvo doble cumplimiento. Esa profecía de Joel, hermano, cuando usted la analiza hermenéuticamente, aparentemente se cumple. Yo todavía difiero con que esa profecía era la que Pedro estaba tocando en el derramamiento de esas personas nada más en el aposento alto. Porque la profecía en sí, cuando usted termina toda esa frase o todo el sermón de Pedro, él está hablando del juicio que se le acerca, porque ya vino Jesucristo ya. Sí, o sea, él está mencionando a Joel, pero por el gran día del Señor, lo que viene, y es algo milenial lo que está hablando él. ¿Verdad? Entonces, pero cuando usted analiza hermenéuticamente, ve de que en sí, él insinuó de que lo que estaba pasando ahí no era la profecía en sí, sino que lo que estaban esperando era que todo iba a ser lleno del Espíritu Santo en el milenio. Entonces, hay una profecía de doble cumplimiento, por ejemplo, en Marcos 13:6, donde habla, aquí lo tengo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Marcos 13:6, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así. Ya esto está hablando ya de la gran tribulación. Entonces aquí sí hay, porque Cristo mismo lo estaba cumpliendo en el momento, y también, por ejemplo, con los anticristos se aplica también. ¿Cuántos anticristos no hay? Es que la gente, ¿Y cuántos han habido? La gente malinterpreta anticristo como la simiente de Satanás. Porque lo entienden así en la escritura. Cuando se habla de anticristo hablan del que va de salir, o sea, pero anticristo es todo aquel que se antepone a la voluntad de Dios. Entonces, Juan habla del espíritu, que siempre ha estado el espíritu. Muchos prototipos de anticristo han habido. Hitler, Mussolini, mucha gente que se ha endiosado a sí misma y se ha creído Dios a sí mismo. El Imperio Romano, todos ellos se hacían llamar dioses. O sea, anticristo han sido todo aquel que se antepone a la voluntad de Dios es anticristo. Pero cuando habla de falsos cristos, ahí es más peligroso. Ahí está hablando de gente apóstata, así como aquel que salió, ya murió, creo yo, uno que dijo que primero era Pablo, y después que era Cristo, y después salió que era el diablo. O sea, gente que termina loca por andar hablando tonteras. Y nosotros podemos ver que todo esto está lleno, hermano. Y eso, ahí como usted dice, hay que tener cuidado en este sentido, porque muchas iglesias han salido personas que dicen ser usadas por Dios, que casi se sienten como Dios, y que lo que ellos dicen se va a cumplir literalmente, porque ellos se creen que son Dios. Y que como ellos son la simiente de Dios, que son siervos de Dios, ellos tienen la autoridad, pero son los juniors. Nada que ver, si nosotros simplemente somos vasos, hermano, nada más. Sí, es interesante, hermano, sobre el doble cumplimiento con el hermano, porque eventualmente vamos a ver las profecías que se cumplieron y cuáles no. Pero le digo esto porque cuando entremos en el tema del premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo, ahí vamos a ver muchas de que para muchos ya se cumplieron y para muchos no se han cumplido. Sí, por las interpretaciones. Por ejemplo, el hermano estaba hablando ahorita sobre lo que es Génesis 3:15, ¿verdad? Sobre la simiente de la mujer. Ya nació Cristo y lo pisoteó en la cruz del Calvario. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis aparece una mujer y es el símbolo de Cristo también. Para muchos. Ahora hay que ver la profecía, que usted vamos a entrar ahí. Entonces, si vemos, aparte de eso, la destrucción de Satanás va a ser en el milenio, pasando el milenio, cuando va a estar echado al fuego. Claro. Entonces también podría aplicar esta ley. Pero el anticristo es destruido también, se cumple la profecía. Lo vimos la vez pasada en el gobierno humano. Correcto. Donde todos los reinos
son destruidos y el último Van a ser sometidos. va a ser sometido. Sí. Mesías. Entonces se doble, cumple la profecía. Y, Sí, ahí se Sí, doble. entonces por eso es que cuando el hermano hablaba de la profecía de Joel, sí hay quienes lo ven como un evento escatológico y hay quienes lo ven como un evento parcial, continuo, hasta su cumplimiento en el milenio. Porque, ¿por qué digo parcial y continuo? Porque muchos eruditos concuerdan en que fue parcial porque fue el evento que marcó la iglesia, en el cual el Espíritu Santo comenzó a vivir dentro del ser humano y empieza y eso se sigue dando con los nuevos cristianos que se están convirtiendo al Señor, pero en sí su cumplimiento completo ha de ser en el milenio, porque entonces allá es cuando se va a cumplir que ya no va a necesitar usted ser enseñado por nadie, sino que el mismo Espíritu le va a dar a usted a dar a conocer lo que es verdaderamente bueno y lo que es verdaderamente malo. Entonces, pero en nosotros en sí, si no fuera por el Espíritu, nosotros no tuviéramos poder de reacción hacia la maldad, porque nosotros somos arrojados a hacer lo malo en sí, porque nuestra tendencia es de continuo la maldad. Nuestra tendencia siempre es, podemos estar viendo un momento y de repente vamos para abajo. Entonces es el Espíritu el que nos sostiene. Sí. Entonces por eso es que la profecía de Joel entonces va acompañada con aquella que dice que les va a poner un corazón de carne, les va a quitar un corazón de piedra. Entonces parte de ello se ha cumplido en nosotros porque nosotros ahora somos más sensibles a lo que es la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. Si no fuera por la intervención de Dios, nosotros no fuéramos muy sensibles a la palabra de Dios. O sea, no hubiera una forma de reacción a los mandamientos de Dios. Mas sin embargo, a través del Espíritu Santo, entonces Dios ha ido quitando ese corazón de piedra, de incredulidad, como le dijera, de creerme o endiosarme yo mismo, porque el problema del ser humano que el enemigo usa es endiosar al hombre a sí mismo. Por eso es que decía yo la vez pasada, cuando nosotros, aún dentro de las congregaciones o secularmente, cuando alguien está en un poder, usted puede ver a las personas que antes de tener un nivel de autoridad o una clase de rango, por decirlo así, es una persona, pero cuando le suben un rango, usted puede ver que el carácter de aquella persona cambia. Cambió totalmente. Y cambia totalmente. El poder corrompe, dice. El poder corrompe. Y si lo van poniendo más alto, mucho más corrompido va. Porque hay algo que va cambiando dentro de nosotros. Y es por eso que el Señor dice, si ustedes quieren ser los primeros, sean los últimos para verdaderamente ser los primeros. Y es por eso que en la profecía esta de Joel, para quienes lo ven como cierto escatológico, sí es cierto, el punto es escatológico. Lo que él está diciendo es que en el milenio no va a haber quien sea enseñado, ya todos van a tener conocimiento de Dios y ya todo el mundo ya no va a tener un corazón de piedra, es decir, insensible a la maldad. Eso es lo que Pedro, en esa predica, recuerda que lo está haciendo Pedro ahí, es evangelizándolos. Entonces él le dice, aquí ya comienza el juicio de Dios. De aquí comienza. Ya comienza, o sea, de aquí en adelante comienza el juicio de Dios. Sí. Porque lo que él profetizó va a ser a cabo. O sea, ya viene. Y acuérdense que para los primeros, para los apóstoles, bueno, que lo que pasa es que para muchos hay apóstoles de Jesucristo y apóstoles del Espíritu. ¿Se acuerdan, hermano, que usted lo tocó el tema? Amén. Entonces hacen de definición, no sé dónde la sacaron. Y ponen un versículo fuera de contexto, para decirlo así. Solamente hay los apóstoles de Jesucristo, por supuesto que fueron los que sembraron la simiente, lo que nosotros seguimos. Ahora, sí, porque ahora eran muchos y nosotros somos discípulos también, pero correcto. Apóstoles Sí, no, lo que pasa, mi hermano estaba enseñando la vez pasada, el hermano Ever, de que hay apóstoles del Espíritu en la actualidad y que son puestos por el Espíritu Santo. Entonces, wow, dije yo, bueno, mi hermano, váyase para las clases anteriores para que usted analice, ¿verdad? Acuerde que ahí están, ¿verdad? Uno de ellos, sí. Está preso ahorita, dice. Entonces, ese es el asunto. Entonces, lo que digo yo, hermano, es que para poder evangelizar, Pedro tuvo que traer estas profecías, decirle, hey, ya estamos en el tiempo. Y para ellos, no esperaban que pasaran 2000 años como nosotros ahorita, hermano. Para ellos era ya, era que ya venía Cristo de vuelta a llevar su iglesia, que ya venía. Había unos que estaban desanimando. Sí, estaban desanimándose y tuvo que alimentarlos otra vez y les dijo que no creían a levantarlos. Por eso que Pedro después entiende que para Dios 1000 años es un día, o un día 1000 años. Pero él tuvo que entenderlo porque ellos pensaban que Cristo iba a regresar, durante ellos estaban vivos todavía. ¿Sí? Es interesante eso. Otra de las profecías que tiene doble cumplimiento son los tiempos de Noé con los tiempos que nosotros estamos viviendo. Como dijo Cristo. Exactamente. Tiene doble cumplimiento. Porque así como estaba el panorama
antes del diluvio, así está el panorama En la actualidad. actualmente, antes de que venga Y Jesucristo. si nosotros vemos como en los tiempos de Noé, la gente es incrédula, hermano, a la palabra, pero parte de ello es porque como todos se encierran en un solo huacal, vaya. Nosotros vemos de que el cristianismo en Estados Unidos, ahí vamos todos, todo el que lee la Biblia o parte de la Biblia es considerado cristiano. Y entonces ahí nos meten a todos. Y nosotros nos autodefinimos como cristianos porque tenemos a Cristo como nuestro Mesías y como nuestro Salvador. Entonces, pero es bueno hacer la distinción en cuanto al verdadero cristiano y a los que falsamente llamados cristianos. Porque hay quienes dicen ser cristianos, pero no siguen las enseñanzas del maestro, no están viviendo bajo las enseñanzas del maestro, sino que tienen sus propios profetas, tienen sus propios apóstoles, sus propios dirigentes y tienen sus propios libros. Eso fue lo que estamos hablando la vez pasada también, con que una iglesia, si pertenecía a un concilio, era más creíble, porque tenía supervisión, tenía los 5 ministerios en función ahí. Porque acordémonos que lo que es la profecía, hermano, nosotros convertimos un profeta ahorita que estamos haciendo, estamos llevando el mensaje, porque la palabra literalmente profeta, correcto, estamos un vocero, es un enviado, o sea, es transmitir un mensaje. Sí. Eso estamos haciendo nosotros. Es que ese es el punto, ya eso iba. O sea, cuando nosotros hablamos de profeta, nosotros creemos que profeta es así como en el Antiguo Testamento, como era Elías, como era Eliseo, como oficio, o sea, y así hay muchos dentro de las iglesias que se creen que son así como Elías, como Eliseo, como Miqueas, es decir, que creen que son en ese sentido, y Jesús dijo, de los profetas hasta Juan, dijo. Porque hablaban de él. Claro, porque los profetas de oficio eran antes, pero para hablar de él. De su venida. Y ahora, imagínese usted, cuando nosotros hablamos, los profetas quieren andar haciendo milagros por todos lados, porque esa es la base de ellos, hacer milagros para ver que Dios está con ellos. Pero Jesús dijo, de los profetas hasta Juan, y ahora yo le pregunto, ¿cuántos milagros hizo Juan? Y ese era el mayor de todos, dijo Jesús. Pero ¿cuántos milagros hizo? Eso ni uno. Predicó. Y eso en ese sentido es que nosotros somos profetas, porque predicamos, y predicar es decir lo que está escrito en su palabra y lo que está por venir. Ahora, amén. Ahora, no podemos descartar que en el Nuevo Testamento, o sea, ya en el ministerio apostólico, había también profetas. Por ejemplo, Agabo es uno de ellos que le profetiza cuando habla de Pablo, Pablo. que le dice cuando le pone el cincho. Aparte de eso, Pablo, yo sé que más adelante vamos a tocar esto, sí. Aparte Pablo no descarta la profecía, pero le dice que tiene que haber unos reglamentos y tiene que haber unos parámetros, que está en Corintios, correcto, que en Corintios 15 en adelante. O sea, ¿quién va a profetizar y cómo tiene que hacer en la congregación? Y no es algo nuevo, sino que incluso esto, varón, en el tiempo de Ágabo, hay que considerar que era la transición que estaba pasando. Correcto. Era la transición de la forma antigua de la ley de pensamiento a la gracia. Y si usted se fija, Agabo no está profetizando algo bíblico, sino que está profetizando de un evento que le va a pasar a alguien. No está hablando de una revelación bíblica. Por eso es que no lo descartamos, pero tiene que ser algo, o sea, yo creo, hermano, yo creo que a Pablo ya Dios le había puesto en su corazón ya sabía que iba a morir. Él dijo, ya sabía. ¿Por qué digo esto? Por el capítulo 19 y 20, de hecho, él mismo se despide de Éfeso y dice, a mí me van a matar, yo voy a morir, ustedes no me van a volver a ver, y van a venir, dice, lobos rapaces a querer a comerse, destruir, o sea, lo que yo les he enseñado. Correcto, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto es que Dios, si usted tiene el Espíritu Santo y usted es parte de Dios, Dios le va a hablar a usted directamente. Le va a hablar directamente porque usted, o sea, no necesita que nadie venga a decirle, porque usted va a ser receptivo al Espíritu Santo y hablarle. Ahora, el asunto es cuando usted o pide una confirmación o es terco que no quiere entender lo que Dios le está diciendo. Disculpen la expresión terco, ¿verdad? Pero a veces Dios le estaba diciendo, como ejemplo, como Nínive, ¿verdad? Con Jonás. Él le dijo, haz esto. Hazlo. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Mandó una ballena para que le dijera. Sí, bueno, un pez grande. Vamos a tocar eso. Vamos con el cuento. Y en el caso de Jonás, era un tipo está puesto a través de los tiempos, que quien lo diseña es Dios y lo pone en ese tiempo. Es decir, que el caso de Jonás no fue casualidad, era algo ya dentro del plan de Dios. Entonces lo que vamos es de que si hay una profecía que alguien viene, como dice el hermano, doble cumplimiento, significa de que Dios está tratando y Él quiere llevar el mensaje. Y por ejemplo Jesucristo, cuando el hermano estaba hablando sobre Isaías, que él dice que le dieron los libros, ahí se cumple la palabra. Ahí se cumple.
Ese cumple, pero hay doble cumplimiento también porque él también va a ser en el milenio. Exacto. Estamos esperando eso. Se cumplió solo la parte. La que parte leyó. de él. Entonces, y por eso es que hay gente se equivoca, porque como ahora, por eso es que les hablaba yo, que como la Biblia ya está partida, entonces en el versículo 2 dice de que trae juicio, ¿verdad? Entonces, y la gente dice, pero esto no se cumplió. Entonces, pero porque nosotros ya tenemos capítulos y versículos. En aquel entonces usted tenía que leer todo. En el 1300 fue que comenzaron a separarlos. Oigan, ¿cuánto tiempo pasó? En el 1230 y algo fueron que empezaron con los primeros vestigios de los capítulos, hacerlos como párrafos, ya después. Para ser entendible, para ir a buscar. Pero también por otro lado, la Biblia está escrita así de esa manera para que los que tratan de destruirla, que se van de frente de un solo, no la entiendan. Correcto. Sí. Para que entendiendo no entiendan. Porque acuerde que es Y aún iluminación. la palabra. Sí. Acuerde que es iluminación. Esto es iluminación. Sí. Y solamente el Espíritu Santo la puede dar. Amén, hermano. Entonces, ¿qué? Estaba ahí, nos metimos ahí. Y cuando nos metemos ahí, que no queremos salir, pero démosle. Estos temas son bien... Son hermosos, son hermosos, son hermosos. Y son, ¿verdad? Es parte de lo escatológico también, de lo que viene, ¿verdad? El doble cumplimiento. Ahora también, ¿verdad? Conocemos nosotros que hay profecías condicionales. Hay cierta, ¿verdad? Profecías que tienen ciertas condiciones. En unas se muestran y en otras no, ¿verdad? Estamos hablando o hemos estado hablando acerca de lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Jonás, la profecía, una de las profecías que él dio es que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Él predicó y la gente se arrepintió, y Nínive no fue destruida. O sea, en esa profecía, ¿verdad? Era una profecía condicional, aunque, ¿verdad? Ese término de qué condiciones eran, por tiempo, ¿verdad? La que iba a pasar o la que tenían que hacer ellos para que no sucediera, ¿verdad? O destruyera al pueblo, no se les dijo, pero se arrepintieron. Y pasaron los 40 días y Nínive no se destruyó. Entonces, ¿verdad? Estas profecías tienen ciertas condiciones. Nosotros, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, en Levítico 26, nosotros vemos, ¿verdad? Que hay bendición de obediencia, ¿verdad? El Señor nos da las pautas qué hacer para, ¿verdad? En la obediencia, cuáles bendiciones hay y cuáles no. Entonces, ¿verdad? En estas profecías condicionales encontramos nosotros muchas de estas cosas. Nosotros, ¿verdad? Podemos ver las cosas que habló Jeremías, las que habló Ezequiel, ¿verdad? Por ejemplo, en Jeremías 18:7 dice, en un instante, ¿verdad? Habla el profeta Jeremías, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que hay una condición. Hay una condición en esta profecía en el cual se les dice a ellos, ¿verdad? Que si estos pueblos se convirtieren de la maldad, por lo que se vivía en estos tiempos, ¿verdad? Por la escala de maldad que había, se arrepintieron, ¿verdad? Ayunaron. Entonces, ¿verdad? Hasta los animales dicen que pusieron el hay condiciones, sí. Les pusieron estas condiciones. Y, ¿verdad? Entendieron. Entonces, ¿verdad? El Señor, pues, les habla a ellos también en Jeremías 26, el versículo 12 y 13, dice lo siguiente. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Entonces, ¿verdad? Hay ciertas, esta profecía tiene ciertas condiciones que ellos tienen que seguir, ¿verdad? Esto se le conoce como profecías condicionales, ¿verdad? O sea, se reconoce que estas profecías de juicio pueden estar condicionadas al arrepentimiento, ¿verdad? Estas profecías estaban condicionadas a cierto arrepentimiento que en ellos había, ¿verdad? Nos dice también que de acuerdo al trato universal de Dios con el pueblo y el pecador, el juicio puede ser impedido si el pecador se vuelve a Dios. No quiere decir que uno puede atribuir condiciones a otra clase de profecías para las cuales no ha sido declarada ninguna, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos ver, ¿verdad? Parte de lo que habla Salmos
110:4, ¿verdad? Donde juró Jehová y no se arrepentirá. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que estas profecías condicionales, se les da ciertas pautas al pueblo en qué hacer, cuáles son las condiciones, ¿no? Podemos ver nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, las profecías basadas en los pactos, ¿verdad?, condicionales, ¿verdad? Es parte de eso, ¿verdad?, que habían ciertas condiciones que hay que hacer, ¿verdad? No son, estas profecías no son incondicionales, ¿verdad? Se puede entonces concluir diciendo que aunque una profecía que dependa de la acción humana puede ser condicional, sin embargo, aquella que depende de Dios no puede ser condicional a menos que las condiciones estén claramente expresadas. Entonces, el Señor siempre en estas profecías expresa cuáles son las condiciones, amén, en las cuales son sujetadas para que estas cosas o estos juicios o estos, ¿verdad?, castigos que vienen, ¿verdad?, no se cumplan si el pueblo se arrepiente, ¿verdad? En estos que, por ejemplo, habló Jeremías, ¿verdad?, hablaba del arrepentimiento, de volver a los caminos en el Señor. Entonces, estas profecías traen esa condición de arrepentirse de las malas cosas que se están haciendo para evitar un juicio más grave. Ahora, consecuencias van a tener, sí, pero no es un juicio, ¿verdad?, en el cual van a ser destruidas, sí, sino, ¿verdad?, van a ser reconstruidas al arrepentirse y van a ser replantadas y van a ser reedificadas, amén. Eso en cuanto a las profecías condicionales, hermano. Y como le digo, podemos hablar, ¿verdad?, de estas condiciones, ¿verdad?, en cuanto a las profecías de los pactos, que vemos nosotros, ¿verdad?, que había ciertas condiciones que había que cumplirse. Pero las consecuencias que decía usted a veces no desaparecen. Por ejemplo, cuando alguien del pueblo de Dios comete un error que es un poco grave y lo tiene escondido, no quiere que se den cuenta, pero Dios en su amor le manda al que tiene el don de profecía. Amén. Y le da todo el panorama para que le hable, para que se dé cuenta que Dios ya sabe de todo eso y le dice que de repente, por ejemplo, si alguien vamos a llamar así, fornicó o adulteró, Dios no le va a quitar el hijo que nazca. Si le nace un hijo, va a tener que cargar con esa consecuencia y todo lo que conlleva la responsabilidad relacionado con el hijo. Eso pasó con David. Aunque David sí se lo quitó, pero, o sea, no precisamente hoy en la actualidad puede que se lo quite, sino que tiene que vivir con las consecuencias de los hechos. Pero o sea, le dio el otro. Claro, pero a David sí se lo quitó, o sea, había nacido a consecuencia de un pecado, pero como dice el hermano, en un tiempo pudo haber sido, pero hoy en la actualidad... Ahí entra la soberanía de Dios. Ahí entra la soberanía de Dios. O el caso, vamos a llamar ahorita que popularmente pues se conoce sobre lo que se inmiscuyen en negocios ilícitos en todo el mundo y logra hacer unas riquezas ilegales, y debido a esas riquezas que tiene puede ser que la persona se arrepienta o lo hizo a través de brujerías, vamos a llamar así. Puede ser que arrepienta a la persona, pero hay ciertas consecuencias que no las van a quitar de encima. Yo conocí una persona que se había conseguido a su esposa actual que tenía en ese tiempo, ya no tengo años de no verlo, que él había conseguido a su esposa a raíz de la brujería y después había llegado al cristianismo y él confesó cómo había conseguido a su esposa, porque él decía de que, o sea, estaba perdidamente enamorado de ella. Y ahí estaban ellos, o sea, por eso mismo hay cosas que uno no entiende, pero que Dios las permite. Pero bueno, ahí está la soberanía de Dios en ese sentido. Yo simplemente lo tengo como ejemplo nada más, pero... Yo tengo un familiar que ahora él está en el pastorado. Él era negociante, negociaba bien fuerte antes y utilizó el poder diabólico para hacer riquezas. Hizo bastantes riquezas, pero el enemigo nunca da una cosa y se queda con los brazos. No, después le pide más. De regreso tienen que pedirle algo que le duela. Y ese familiar mío me contaba a él que él iba y le lloraba a aquella bruja que le había hecho todos los trabajos, a que le quitara de encima todo lo que le estaba pasando. Y por último la bruja le dijo, no puedo, vete. Y dice que lo retiraba y él lloraba ese. Y alguien por ahí le predicaba, casi toda la familia de nosotros es cristiana, por parte de los dos lados. Y alguien les predicaba a él y él vino y se convirtió al evangelio. Y fue la única manera que se paró la maldición que iba sobre él. Y que la sangre de Cristo es suficiente. Sí. Ahí se paró la maldición. Y entonces dijo él tomó una decisión. Todo lo que conseguí por parte del poder diabólico, me voy a deshacer.
y solo me voy a quedar con lo que a mí me costó. Y se quedó con un poquito prácticamente, y la mayor parte se los entregó a los trabajadores. Negoció con ellos, eran agencias distribuidoras de electrodomésticos. Tenía una gran cantidad de agencias, pero empezaron a matarle los que cobraban, empezaron a tratar de matarle los hijos. Estaba a punto de divorciarse. Es decir, que Sí, el enemigo estaba cobrando. Ya Sí. estaba cobrando. Él estaba cobrando, el enemigo estaba cobrando Sí, como lo que había dado. decía un hermano, lo que pasa que esto es importante, hermano. Hay veces nosotros creemos que nos conocemos aún a nosotros mismos. Y decía un hermano en la predicación, decía, hay personas que dicen, yo conozco a mi esposa, tengo 30 años de casado. Mentira, dice. Usted no conoce 100% a las personas, pero Dios sí nos conoce. Sí, ni nosotros mismos nos Ni conocemos. nosotros, Sí. Él es que nos Pero conoce Dios por sí el nos curiño lo conoce. más profundo, hasta Sí. donde no entendemos. Amén, hermano, ¿estamos bien entonces? Sí, amén. Ok, tu hermano Girón, entramos con usted entonces con lo que son los métodos de interpretación profética, la revelación por medio de tipos y símbolos. Amén, es su tiempo. Sí, amén. Prácticamente nosotros escuchamos hablar de tipos, de tipología. Este tipo representa a determinado personaje, o este evento está representando algo que va a pasar en el futuro, algo así. Y estamos acostumbrados a escuchar decir tipo, este es tipo tal cosa. Hablando pues ya como un estudio, una de las definiciones dice que el tipo es propiamente la relación representativa preestablecida que ciertas personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento tienen con personas, eventos e instituciones correspondientes en el Nuevo Testamento. El tipo en sí no es producto de la imaginación, no es producto de un ser humano, sino que el tipo en sí prácticamente quien lo establece es Dios a través del tiempo. Y sea un evento, sea una persona, sea una institución, Dios lo establece y ese está representando algo establecido que algún día se va a cumplir en otro evento o en otra persona o en otra institución. En otras palabras, un tipo está esperando el cumplimiento de ciertas características del tipo, no todo el tipo en sí, sino que hay ciertas características que se tienen que cumplir a través del tiempo. No se puede definir qué tiempo puede ser. Nosotros escuchamos hablar del tipo de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos a Jonás. Jonás era tipo de Jesucristo. Sí. Entonces, cuando Jonás entra al pez, no representa a Jesucristo en sí, la persona, sino el hecho de entrar al pez y estar 3 días dentro del pez. Esas son las partes que representan a Jesucristo cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, está 3 días y luego es resucitado. Esa parte es la que Jonás está representando. Por eso viene Jonás a ser tipo de Jesucristo. Tenemos nosotros otra parte también en el caso de todo el ritual y los sacrificios mosaicos. El ritual que mataban los animales, rociaban la sangre, tenía sumos sacerdotes, era un servicio bien grande que había para mantener o preservar un pueblo aquí en la tierra que diera testimonio de que había un Dios en los cielos. Y toda esta actividad, esta institución que estaba representando como tipo el sacrificio que Jesucristo tenía que hacer. Y pasaron muchos años antes de que viniera la realidad, porque el tipo es sombra, pero la realidad se cumple, literalmente se cumple. Por eso que en el Antiguo Testamento se dice que todas las tipologías, Pablo las describe como sombras de lo que había de venir, porque todo era un prefigurativo de Cristo. O sea, de ciertas maneras hay muchas tipologías dentro de lo que usted estaba diciendo, que estaban hablando de un todo, que es Cristo. Entonces, sí, por eso es importante entender las tipologías dentro de la Biblia. Amén, pero es bien importante también reconocer de que eso lo estableció alguien para que se cumpliera en otro tiempo. Exacto. No es cuestión de casualidad, no es cuestión de un invento que esto se parece a lo otro, no. Y lo agarramos porque se parece y lo metemos ahí mismo, ¿no? Y lo interpretamos a nuestra propia manera, no. Alguien lo puso y con el tiempo llegado se cumplió. Ahí llegó la realidad. En esta parte yo siempre digo, si
el tipo ya cumplió su función, queda obsoleto. Ahora tenemos la realidad. Y si tenemos la realidad, ¿por qué vamos a estar utilizando el tipo? Parece que es controversial y varios podrían ponerse en contra, pero en el caso del aceite, el aceite era tipo del Espíritu Santo. Era una tipología. Era una tipología, pero ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué voy a utilizar el aceite? Nos metimos en un problema ya. Por eso le dije que es controversia, pero basado en tipología, ya cumplió su función. Ya está el Espíritu Santo en nosotros ya. Ya está dentro de nosotros. Y muchos entran con Santiago 5:2, hermano, pero lo que está hablando es de ungir al enfermo con ese aceite, porque antes eran medicina. Amén. Y luego orar. Eran ungüentos. Sí. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos la realidad, el tipo deja su función. El tipo estaba manteniendo una representatividad. Estaba representando. Cuando vino el representante verdadero, ya deja de funcionar el tipo. Como el templo, por ejemplo. Ahora somos nosotros templos. Nosotros somos templo, exacto. El templo, sí, el tabernáculo, que era tipo prácticamente de lo celestial. Todo tenía su significado. Pero ahora venido Cristo aquí a la tierra, ya nosotros no necesitamos prácticamente, si vamos a hablar literalmente, no necesitamos templo. No. Si vamos a hablar, para reunirse como una asamblea se necesita un edificio. Un edificio. Para compartir con hermanos, para ser parte de algo, para llevar la carga del hermano, o sea, ese es diferente. Pero la representatividad que tenía el templo y que tenía el tabernáculo consistía en que tenía que venir un verdadero ser que iba a utilizar el verdadero templo, no hecho de mano de hombre, sino que de parte de Dios, que somos nosotros, somos la iglesia. Ahora Él mora dentro de nosotros. Él mismo pues da testimonio de Jesucristo que Él con su propia sangre entró al lugar santísimo, no el de aquí de la tierra, Y sino eso que que los mismos apóstoles no entendieron cuando dijo que Él iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Entonces estaba hablando del verdadero templo. Del verdadero templo. No de las piedras, porque aquellos se eso era jactaban. tipo. Sí, pero ellos se jactaban, mira este gran edificio, le decía que les había hecho Herodes, mira estas grandes piedras. Sí. De cierto les digo que esto va a desaparecer, pero lo que yo voy a levantar es diferente. Cuando nosotros vamos a utilizar este método de interpretación profética, tenemos que tener ese cuidado de no utilizarlo mal, de no abusar, sino que, como estaban hablando nuestros hermanos al principio, esto tiene que estar enmarcado dentro de la Biblia. Si no aparece dentro de la Biblia, no podemos nosotros aplicar algo que no está en ejecución dentro de la Biblia. Porque si era tipología, por ejemplo, lo del aceite, si era un símbolo de algo, pero que ya no está en vigencia en la actualidad, hay que tener cuidado. Hay gente que se enoja con uno. Yo les hago ver esto, hermano, porque hay personas que compran una cocina para la iglesia y dicen, vamos a ungirla con aceite. Compran algo para el templo, vamos a ungirlo con aceite. O sea, el carro del pastor hay que irlo a ungir con aceite. O si no, compran una botellita, ¿verdad? Y andan su aceite como amuleto. Este se convierte en un fetichismo. Claro, saquen el aceite, ponen, vamos a ungirlos, hermano. Entonces, es bueno, hay que poner en claro esto, hermano, porque hay veces nosotros hacemos prácticas de algo que no es bíblico. Es cierto, usted lo puede encontrar dentro de la Biblia, claro, pero no aplica. En la dispensación que está. Marcos 6:13 y Santiago 5:14 son los únicos 2 textos que usted va a encontrar en cuanto a ungimiento de aceite, pero como usted decía, era algo que tenía propiedades, y tenía propiedades curativas, era un aceite con ungüento, o sea, con mentol para propiedades curativas, no de ungimiento como del Antiguo Testamento, como la unción de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, porque eso era, como decía el hermano, era una tipología del Espíritu Santo. Ahora nosotros ya no necesitamos andarnos echando aceite porque el Espíritu ya está dentro de usted, o sea, ya no tiene que hacer ese simbolismo de ungimiento de aceite, porque en aquel entonces el Espíritu Santo no estaba morando dentro del ser humano, mas ahora ya está morando dentro de los cristianos. Aparece un pasaje, hermano, en Hechos, ¿verdad? Cuando imponen manos con Pablo y Bernabé, y los ungen y los envían, y el Espíritu dice, sepárenme de estos dos. Pero para confirmación era un símbolo para ellos. Era simbolismo, ¿verdad? Sí, pero para confirmación de que iban. Sí. Pero era la transición que estamos hablando. Sí. Recuerden que ellos estaban todavía con estos, ¿cómo le puedo decir? Con estos tipos, porque todavía estaban luchando contra ellos mismos, dejando el judaísmo. Era la transición. Era la transición que estaban ahí. Del neotestamentario. Sí. O sea,
Por eso es que es muy importante entender. Hasta ese momento no hay ningún libro escrito. No hay ningún libro escrito. Solamente el Torá nada más y, Sí. y Cristo. O sea, que era el testigo que estaba ahí nada más. Claro, entonces hay mucha transición ahí de lo que era del judaísmo con lo que es ya para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto. el nuevo pacto. Entonces, parte de ello, incluso Pedro se sentía un poco, bueno, No, allá por para qué lado hacerse. Esa era transición. Esa era la transición. Tiempo de O la sea, transición no había estabilidad. no había una estabilidad. consenso. Porque Pedro estaba con los gentiles, cuando estaba con los gentiles comía con ellos, lo cual no era permitido. Y cuando miraba a los judíos se regresaba con los judíos y menospreciaba, y lo cual arrastraba a varios hermanos. Hasta Bernabé fue arrastrado, dice, y Pablo le llama la atención. Pero es de entender de que, como ese era un proceso, hermano, del que estaban saliendo de un estilo de vida, de prácticas, hacia otro estilo de vida en el cual ya era en el Espíritu. Ya no era bajo mandamientos escritos, sino que bajo el Espíritu. Y a las reglas que ya, bueno, Pablo como perito arquitecto deja las epístolas para que nosotros nos rijamos bajo ellas. Sí, otra cosa que tal vez, no está encerrada en tipos, pero sí me llama la atención y me gustaría pues compartir, es cuando la representatividad que había, no es decir representatividad, sino que era una teofanía de Jesucristo en el ángel de Jehová. Debido a que Jesucristo no había venido a cumplir su función como redentor, como expiador del pecado, Como Mesías. se conocía, y uno llega a la conclusión, no hay detalles explícitos de que era Jesucristo, porque recibía adoración. El ángel de Jehová recibía adoración. Era el único. Era el único. Y cuando un ángel recibe adoración, tiene divinidad. Porque si no tiene divinidad, es enviado junto con los demás ángeles caídos. Y por usurpar el lugar de Dios. Prueba de ello, muchos eruditos concuerdan con esto, que prueba de ello que el ángel de Jehová mencionado en el Antiguo Testamento era una preaparición de Cristo antes de su encarnación. Es que ya en el Nuevo Testamento no se menciona el ángel de Jehová. Y es por eso que para nosotros ya no es correcto decir el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, porque eso era para el Antiguo Testamento y no para hay personas que oran y dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor suyo, hermano. Eso es incorrecto, porque no, eso es no entender. Como usted decía, tipología, aunque esa no es considerada como una tipología, pero sí valga la redundancia, la aclaración en este sentido de que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era una cristofanía, teofanía, en la cual era una preaparición de Cristo antes de su encarnación, y por eso es que ya nosotros ya no podemos hacer una oración hacia el ángel de Jehová. Prueba de ello es que ya en el Nuevo Testamento no se vuelve a mencionar el ángel de Jehová. Aunque no se le quita pues fuerza ni poder a los versículos bíblicos. Claro, no. Pero sí, cuando nosotros pensamos, si el tipo estaba representando algo y llegó a su fin, cuando el representante apareció, que es la realidad, la figura deja de existir como esperando que se cumpla una profecía, porque ya se cumplió. Sí. Ya se cumplió la profecía. Lo mismo con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová aparecía antes, o ya no aparece en el Nuevo Testamento. Yo no puedo estar llamando al ángel de Jehová que me socorra teniendo a Jesucristo. Exacto. Que ya Jesucristo caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros, nos dice en su palabra que confiemos, que Él está con nosotros, que no desaparecerá y que estará todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay que quitarse ciertas vendas. Pero si alguien quiere estar vendado, pues no se le puede. Es que lo que pasa, hermano, es que a veces, lamentablemente, no tienen esa educación teológica sistemática. Y el problema, o sea, ellos pueden tener 40, 50 años en el Evangelio y quizás leyeron 40 o 50 libros, pero nadie les explicó y nunca se dejaron también explicar o enseñar, porque ya con su antigüedad piensan que lo conocen todo. Y además, lamentablemente por eso son los seminarios, y por eso nosotros traemos en este programa esto, traer de llevar una secuencia en todo para que todo pueda compactarse con la enseñanza. O sea, yo no puedo traer, o no podemos traer, el hermano no puede traer la salvación como un primer tema del credo. Tiene que primeramente poner a quién, a Salvador, que sería Cristo primero.
Dios sobre todo primero, luego Cristo, luego el Espíritu Santo, y lleva el orden, luego el Espíritu Santo, luego quién es el hombre, y así como lo hemos hecho en el Dios, programa, porque los queremos hacerlo ángeles, correcto. el hombre, el pecado. Es un sistema, es un sistema sistemático donde lo estamos haciendo por lo mismo. Entonces hay muchas personas que pueden tener antigüedad, y eso pasa con los pastores que lamentablemente nunca pudieron ir a un seminario o ir a un instituto bíblico. O sea, tienen toda la información, pero ¿cómo la ponen? Pero tienen un solo... El orden en el que... Entonces cuando hablan, ellos hablan la palabra, Sí. pero hablan, ordenado. ¿me entiendes? Entonces yo hago esa referencia a veces con los alumnos de primer año, les digo, bueno, dos formas. Uno, hay un cuchillo, ¿verdad?, que corta, pero no tiene filo. Entonces, ¿cómo va a trazar o cómo va a hacer el corte? Con diferencia a uno que tiene filo. El que no tiene filo va a rasgar. Sí. Pero el que tiene filo va a filetear. Sí. O sea, va a ser un fino. Entonces, eso es lo que queremos. Sí. O sea, traer este programa y la gente que no tiene la oportunidad para ir a un lugar a educarse por económicamente, por transporte, por lo que sea, puedan tener este programa y Tiene la puedan oportunidad. tener la oportunidad de llevar algo sistemático. Y, Amén. y la Biblia es clara, hermano, cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, es decir, que cuando nosotros hablamos sistemático, es un orden. Entonces, ahí entra, es un orden. ahí entra lo de la ley de Jehová. Imagínense aplicar a la ley de Jehová en el Nuevo Testamento. Sí. No se puede. ¿Qué dimos nosotros? Sí, No un macha, orden. o sea, no entra. Sí. Y el Por eso- conocimiento es esencial, hermano. Sí, por ese lado sí, pero por otro lado también nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo aparece cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Hay partes que el Espíritu Santo nos hace como un alto y nos dice, ¿qué ves ahí? ¿Qué es lo que estás leyendo que no lo entiendes? Como el eunuco. Exacto. Lo mismo, así como el eunuco. ¿Qué ves ahí? Y uno vuelve otra vez a regresar a leer de nuevo y vuelve a pegar otra vez, algo hay aquí. No le entiendo. Pero si nosotros brincamos sintiendo en el corazón que no lo entendemos, vamos a seguir leyendo, ignoramos el aviso del Espíritu Santo. Pero si nos detenemos y empezamos indagamos, nosotros vamos a conocer la verdad y vamos a ordenar las cosas, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos pone orden. Pone orden. Ordena, Amén. exacto. Entonces, a veces que nosotros somos negligentes en tratar de ordenar las cosas, pero siempre Dios está ayudándonos a nosotros. Tenemos que prestarle atención. Es que todo está basado, hermano, en disciplina. Y eso es lo que muchos no quieren. Hay quienes quieren ser unos grandes predicadores, pero no tienen disciplina. Hay quienes quieren graduarse de un instituto, pero no hacen tareas, no hacen exámenes, no solo llegan nomás a escuchar y con eso se quedan. Es decir, no hay una disciplina o un compromiso para con Dios, porque creen que el compromiso es para con el hombre. Hay hombres que buscan renombre para sí mismos, no entendiendo de que esto que nosotros hacemos no es para gloria nuestra, sino es para glorificar a aquel que nos llamó. Amén. Y que la gente conozca de Dios y que lo conozca de la manera correcta. O sea, es decir, que para eso son las enseñanzas. Las enseñanzas es para no desconocer la Escritura, y la palabra dice de que nosotros no podemos desconocerla, y Pablo hace referencia a ello, dice, no un neófito para que no sea presa de Satanás por sus mismos labios. Amén. Es decir, que nosotros podemos caer en lazos del enemigo por nuestros propios labios, por desconocer ciertas verdades en la Escritura o por hacer interpretaciones erróneas de la Escritura. Entonces ahí por eso es el punto y el peligro en el cual nosotros podemos caer. Y no es que nosotros nos creamos que somos la pera en dulce, no, hermano. Si nosotros lo que intentamos es traer una enseñanza, pero que sea de acuerdo basada en la palabra, y no es porque nosotros seamos los buenos, sino como usted dijo, es el Espíritu que mora dentro de nosotros el que nos hace llevar aquello, pero para que conozcan a Dios. Es que, hermano, es que lo que es la interpretación que el hermano está tocando, lo que es la simbología y lo que es el tipo, necesita hermenéutica, hermano. Sí, esa es vuelta de la hermenéutica. Tiene que ir de la mano. Vuelta, sí. O sea, usted no puede interpretar. Es más, para querer ser un intérprete de lo que es la profecía bíblica sin hermenéutica, lamentablemente no tiene esa herramienta. Eso es como un carpintero que no tenga su martillo. Sí, No tenga exacto. sus serruchos. Pero este tipo de enseñanza es para eso, para que nosotros hagamos un alto, reflexionemos y no hagamos lo que no debemos hacer para no dañar a otros. Exacto. Según este estudio dice que la única autoridad que puede determinar un tipo es la palabra de Dios. No es que cuando yo estoy leyendo la Biblia, este se parece que es un tipo, este parece que es un tipo de fulano de tal o de esta institución. Note los errores que se cometen. Por ejemplo,
cuando en el Antiguo Testamento iban el día de expiación, llevaban dos animalitos. Uno que le ponían la mano y luego lo mandaban al desierto. Y el otro, que era el que moría, lo quemaban completamente y regaban las cenizas. Y con la sangre pues rociaban utensilios y llevaban al propiciatorio. Cuando alguien trata de utilizar los dos como tipo, se mete en problemas. Porque le da el tipo del que es bueno a Jesucristo, que es el que mataron. Y al que mandó al desierto le da el tipo porque es el que lleva los pecados, que es el diablo. Hay una religión que lo toma de esa forma, creo que los mormones. Entonces vienen ellos y dicen que en el sacrificio en conjunto, el diablo tuvo que ayudarle a Jesucristo para que se cumpliera. Para que el sacrificio sea válido. Entonces vienen ellos y ellos se han inventado un tipo, no la palabra que los autoriza. La palabra es que tiene ya establecido en el tiempo, antes de que llegue el cumplimiento, ya está el tipo hecho. Pero en ese caso, los dos representan el sacrificio. Porque Jesucristo mismo es el que lleva los pecados a la cruz del Calvario y con su propia sangre, con su muerte, nos da vida a nosotros. Es decir, todo el evento en sí representa a Jesucristo. Entonces vemos que no puede uno de su propia imaginación inventarse un tipo y luego aplicarlo dentro de una congregación que debe de serse así, de esta manera, o debe creerse así y así de esta manera, inventando un tipo que no existe, porque la palabra es la única que tiene poder y autoridad para poder determinar este es un tipo. En el caso de Moisés, vemos nosotros la institución de los sacrificios, pues representaba la redención del pueblo que creyera en Jesucristo y la redención del mismo pueblo de Israel. Lo representaba en toda la actividad que tuvieron ellos durante muchos años, matando animales. Sacerdotes nacían, morían, sumos sacerdotes los mismos nacían, morían, y en Jesucristo se cumplió todo, la tipología que había en ese evento. Y bueno, viene siendo un simbolismo también para el pueblo de Israel, el mismo evento que hacían ellos, la actividad que tenían ellos. Entonces tenemos que ver nosotros que si vamos a hacer una interpretación basándonos en tipos, el tipo está esperando el cumplimiento de una profecía. Cuando se cumple, el tipo que era sombra deja de ser sombra ya, porque ya tiene la luz, ya está la realidad, viene siendo el que cumplió la profecía. En el caso de Jesucristo hay mucha tipología respecto a Jesucristo. Sí, los sacrificios mosaicos están en Hebreos 9:13, está donde dice que es mejor sacrificio el que tiene ahora la humanidad para poder ser salvo. Vamos a estar hablando de la revelación profética por medio de símbolos. El símbolo y el tipo es un poco diferente. Sí. Trata de confundirse, pero es un poco diferente. Son diferentes. Sí, el tipo está esperando que se cumpla una profecía, está representando algo. Y el símbolo es continuamente el que está representando algo. Por ejemplo, Perpetuo. Perpetuo, O sea, continuo. Pero tiene un solo significado, mientras que el tipo puede tener varios significados. Y tenemos nosotros que en el simbolismo, tenemos nosotros que hay simbolismo en personas, hay simbolismo en instituciones, hay oficios también en simbolismo, hay eventos en simbolismo, hay acciones y hay cosas en simbolismo. Cada símbolo individual tiene solo un significado. Yo tengo aquí algunos de los simbolismos, por ejemplo, el simbolismo de un águila. El simbolismo de un águila significa velocidad, significa visión, significa poder. Ahora, si el intérprete, el que va a hacer una interpretación, le viene un sueño, vamos a llamar así, le viene un sueño con determinada situación que ve y le aparece un águila, no puede sacarlo de contexto el simbolismo que representa esta águila y tiene que estudiar el evento para poder darle el significado que necesita darle a la interpretación que está tratando de interpretar, utilizando como simbolismo. Las aguas, por ejemplo, las aguas simbolizan áreas habitadas, es decir, todo lo que la tierra tiene de habitantes, esas son aguas. También tenemos muchedumbres, naciones.
Cuando la palabra de Dios nos menciona a nosotros que las aguas están revueltas, o el mar está revuelto, o una bestia sale del fondo del mar, está diciendo que sale de en medio de la gente, de en medio de los pueblos, cuando en este momento todas las aguas están revueltas. En este momento, porque hay guerras aquí, hay diálogos aquí, hay amenazas aquí, hay huelgas aquí y así sucesivamente en toda la tierra. Las aguas están violentas. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de interpretar algo a través de simbolismo, tenemos que considerar estas características que tiene el simbolismo. Hay que tener cuidado, hermano, porque puede entrar la adivinación también ahí. También. O sea, la persona tiene que tener mucho cuidado porque en sí toda la profecía estaba en simbolismo y en tipo, pero a la vez ya la misma, a través de los años se dio la interpretación ya. Ahora, a menos que usted tenga un sueño específico directamente para usted, Sí. ¿verdad? Ahí sí puede aplicarlo, pero no puede dejar tampoco la escritura a un lado. Sí. Pero cuando vamos a hacer interpretaciones por símbolos y por tipos, nos va a ayudar mucho si tenemos conocimiento de estas cosas. Correcto. Cuando nos vamos a Apocalipsis, por ejemplo. Sí. Ahí En para poder interpretar. Ahí para poder interpretar qué es lo que dice el versículo. ¿Y en qué tiempo estamos? En qué tiempo estamos también. Porque si nosotros no tenemos conocimiento de estos significados, le vamos a dar otra aplicación al versículo o le vamos a dar otro sentido a la escritura de la palabra. Sí. Es donde se puede caer en error, porque en Apocalipsis está bien oscura, muchas de las escrituras están oscuras y necesitan luz. Y si nosotros no sabemos de simbolismo, no sabemos de tipología, Y necesitamos la alegoría ahí. la Ahí alegoría sí. también. Ahí la La necesitamos. alegoría, sí. Pero en la alegoría tenemos que tener mucho cuidado también, porque hay partes literales que no podemos alegorizar, ya están dadas ya. La alegoría es el caso cuando No hay está luz. oscuro, no hay luz. Sí, no hay luz. Pero también la alegoría debe ser entendida así como este tipo de símbolos, los tipos también. Entonces, si tenemos conocimiento de qué representa agua, lo que dijo usted la vez pasada, sobre lo que representa una mujer. Una mujer puede representar una congregación, puede representar una nación y puede representar una religión también. Todo eso representa una mujer, hablando de símbolo, porque simboliza eso. Cuando vamos nosotros a Babilonia, Babilonia está representando prácticamente la apostasía, la confusión religiosa y todo lo que es depravación. Y es una mujer, Babilonia. Y en la Biblia la mujer es la que entró la depravación, por ejemplo, con Romanos 1:20 en adelante. Es la mujer. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de simbología, de tipología, es más fácil entender la lectura bíblica y actualizarnos en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Las profecías de doble cumplimiento, cuando sabemos nosotros la interpretación de las profecías de doble cumplimiento, también nos ayudan bastante a entender cuánto falta como para que se termine de cumplir lo que falta. En el caso de nosotros, en los tiempos de Noé, por ejemplo, los tiempos de Noé estaban caracterizados por la depravación completa, que nadie quería obedecer a Dios, nadie. Y lo pone como ejemplo de nuestros días, que así como el tiempo de Noé, así sería la venida de Jesucristo. ¿Por qué es interesante la venida de Jesucristo para todo ser humano? Porque Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el que nos da vida eterna, el que ha prometido transformarnos, el que ha prometido llevarnos al cielo y que escapemos de todos los juicios que caigan sobre toda la tierra. Por eso es importante conocer a Jesucristo. Entonces, si nosotros no le prestamos atención, los que no conocen de Cristo, o los que andan caminando un poco flojos, vamos a llamar así, y no le prestamos atención a la profecía que ya está escrita, que como en los tiempos de Noé sería la venida del Hijo del Hombre, nos vamos a descuidar y vamos a caer en lazo, así como va a caer todo el mundo, porque todo el mundo va a caer en lazo que ni cuenta se dará cuando venga el Señor. Cuando ellos digan a buscar a salvarse, no va a ser muy fácil, que va a ser un poco más difícil. Pero por eso es bien importante que nosotros conozcamos sobre este tipo de interpretaciones bíblicas, para que nosotros no apliquemos mal la palabra. Porque ahí está el problema, aplicar mal la palabra es engañar a otros, engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros también. Tenemos que estar seguros que está dentro de la palabra de Dios y que solamente Dios es el que tiene la autoridad para poder poner un tipo dentro de la Biblia y esperar el cumplimiento que se cumpla
de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero previamente de eso, hermanos, necesitamos hermenéutica. Necesitamos tener todo lo que es la enseñanza de hermenéutica. Amén. Porque ahí entran bastante los hebraísmos, Sí. ¿verdad? Necesitan hebraísmos, las costumbres. A ver cómo lo podían entender. Por ejemplo, en el Salmo 91, y nos cubrirá bajo sus alas, dice. O sea, no podemos decir que Dios es un águila, No. ¿sí? Solamente porque es un tipo. Sí. Sí, o sea, es sombra nada más, como Es estamos hablando, sombra, hermano. Es sombra, interesante, sí. hermano. Cobertura. Mire, lo que es profecía, hermano, es un tema bien Simbolismo, extenso. prácticamente. Simbolismo. Es bien extenso. Y yo me quedo con Jeremías 23, 32, estamos hablando. Amén. Que preferimos mejor la palabra antes del sueño. O sea, el sueño no va a sustituir nunca la palabra. No. Porque ya la mayoría está interpretada, ya la mayoría ya está dada. Amén. Y solamente es de seguirla. Por supuesto, necesitamos conocer a profundidad cada profecía, su cumplimiento, cuáles son las características del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la próxima semana vamos a tocar ya las profecías en parábolas, ¿verdad? Ya ese es el tema que seguimos, la secuencia. Vamos a tocar en parábolas, en sueños, en éxtasis, la regla de interpretación de la profecía, ahí entra. O sea, así que estamos pendientes la próxima semana, donde vamos a tener, vamos a seguir la secuencia de lo que es profecía. No hemos salido de la profecía todavía, y creo que hasta aquí. ¿Hay algo más que añadirle? Solamente yo quería hacer como una especie de sugerencia para nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Una manera bien fácil de entender cómo está escrita la Biblia es a través de buscar las palabras, cómo se aplican en determinado tiempo. En ese sentido, una concordancia de palabras es bien práctico. Usted se va a internet Ahora más fácil. y es más fácil. Entonces le parece una sola palabra cómo fueron aplicadas en la Biblia en determinados tiempos, y esa es la que le va a llevar al contexto de la palabra que usted está buscando, cómo debe ser aplicada. Para dar una interpretación Para dar una correcta. interpretación correcta. Entonces, esa manera como podemos ayudar nosotros es dando esas indicaciones, y así es como nosotros podemos mantenernos dentro del renglón de Dios, más que todo, Amén. sin fallar a Si hay Dios. dudas o preguntas, también hacerlas llegar. Por supuesto. Amén. Nos despedimos, hermano Jerón, de una Amén. vez. Le doy las gracias a mi Señor Jesucristo por este momento tan lindo, tan bello. Me alegro de estar compartiendo con ustedes. Lo esperamos en el próximo programa. Y yo sé que nos vamos a edificar. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias damos a Dios por todo lo que se ha hecho hoy este día. Yo sé, verdad, que estamos siendo edificados todos y vamos a seguir aprendiendo en este programa edificativo para nuestras vidas. Amén. Bendiciones a todos. Hermano Carlos. Gloria a Dios, agradecidos con el Señor por el tiempo que nos permite estar reunidos para alabanza de su nombre. Amén. Esperando que sea de bendición lo que la palabra, porque para mí lo es y para nosotros estoy seguro que lo es. Esperando que Dios nos permita en una próxima ocasión poder continuar con estas enseñanzas, y esperando que sea de beneficio para toda aquella persona que nos escuchan, hermanos, cristianos o no cristianos, porque hay veces hay personas que no son cristianas pero están ahí. Están escuchando. Entonces la palabra dicen que del oír viene la fe, y La de fe. la fe la salvación. Amén. Creemos eso. Amén, hermano. Estamos agradecidos con el Señor. Estos temas se van a poner un poquito más extensos, amén, a medida que vayamos avanzando, porque lo que queremos es llevar este mensaje. Amén. Queremos llevar este mensaje de salvación, queremos llevar este mensaje de redención, y sobre todo apegados a la palabra de una forma sistemática. Así que la próxima semana vamos a tocar lo que es la profecía en parábolas, lo que es las interpretaciones, el éxtasis de los sueños. Así que esté pendiente. Amén. Si tiene preguntas, como decía el hermano Carlos, acuérdate que estamos con nuestro correo electrónico, o si no, mandarás en vivo. Estamos detrás nosotros de cámara. Amén. Con los hermanos que están atrás de cámara, ellos también nos pueden ayudar, nos pueden mandar el mensaje y nosotros podemos chequear aquí. Amén, que es lo que está preguntando. Usualmente las mismas preguntas se contestan a transcurso de programa. Por eso es que no nos detenemos a contestar preguntas. Hasta la verdad que creo que el mensaje ha sido muy entendible. Hemos tenido solamente buenas reacciones de la audiencia. Amén, felicitando por el programa, y es una bendición para nosotros sabiendo que estamos viendo las cosas correctamente. Amén, pero necesitamos la sugerencia para seguir mejorando, para seguir perseverando en la misma línea que tenemos. Y sobre todo, hermano, sea parte de nosotros, dele like y también dele ese enlace, amén, a sus amigos, a sus familiares, que puedan aprender. Si hay muchas personas que no pueden ir a un seminario bíblico, que no pueden ir a un instituto bíblico, para eso son estas clases, para que usted pueda tener la oportunidad, amén, de aprender correctamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, que nosotros oramos al Señor para que nos dé esa sabiduría para poder aplicarla en este momento, y que usted sea parte de nosotros. Así que fue un placer. Dios me le bendiga. Fue un placer.